Shalom, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a un espacio de Ministerios Monte de Sión. Soy la hermana Jenny de Ramírez, su servidora. Bueno, y estamos en los días de celebración de las fiestas de Purim. Y hoy vamos a hablar un poco de qué se trata, qué es Purim. Purim es una fiesta que celebra el pueblo judío, al igual que los israelitas dispersos entre las naciones. Esta fiesta se celebra el 14 del mes de Adar. Generalmente esta fecha o esta fiesta se celebra aproximadamente como en marzo, más o menos en estos días como estamos ahorita. Y se conmemora, ¿qué es lo que se celebra? Se conmemora la salvación del pueblo judío y de un decreto de aniquilación en la antigua Persia. Esta es una de las festividades más alegres que tiene el judaísmo o tiene el pueblo de Israel. Y esta fiesta se celebra con comida, con juegos, risas, se reúnen en familia y hay mucha gratitud por lo que vamos a estar conversando. Y vamos a comenzar dónde está en la Biblia. Vamos a hablar esto y nos vamos a ir al libro de Esther. En el libro de Esther nos relata la historia, todos los sucesos que pasó para llegar a esta fiesta. Y primero que nada vamos a leer vamos a hablar de quién era Esther. Esther era una joven huérfana judía cuyo nombre en hebreo era Adasa, pero adoptó el nombre persa de Esther y así es como la conocemos hoy en día, como conocemos esta historia, la historia de Esther. Esther fue criada por su padrastro Mardoqueo. En el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 5 y 7, dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, y había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de una hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo y Esther pertenecían a un asentamiento judío que era producto del exilio cuando Babilonia destruyó y ocupó Jerusalén. Okay. En este tiempo, mis hermanos, Asuero era el rey de Persia. Y como todo rey, él tenía su esposa, la reina Vasti. El libro de Esther nos relata en el capítulo 1 cómo la reina Vasti mostró un comportamiento de desobediencia e irreverencia ante las peticiones de su esposo, dejando al rey en vergüenza delante de sus súbditos y príncipes. Este comportamiento llevó a la destitución de la reina. Esto se hizo en forma de castigo. Y ante la situación de que el rey se veía sin reina, dice la palabra que él añoraba a la reina Vasti. El reinado decidió empezar a buscar mujeres jóvenes, vírgenes, que tuvieran hermoso parecer para elegir una nueva reina, para buscarle una reina nueva al rey. Entre muchas mujeres que fueron elegidas o postuladas para este cargo, para ser reina, Esther fue la escogida. Para ese momento, Mardoqueo, su padrastro, era un funcionario real que trabajaba y servía al Estado persa. En el capítulo 3 del libro de Esther, del 1 al 7, del versículo 1 al 7, se nos relata un conflicto entre Mardoqueo y el primer ministro del rey de Asuero. Y aquí donde venimos y entra en escena Amán.
el hombre en ese momento, el hombre más poderoso del reino después del rey Asuero. Se le conocía como Amán el Agageo y se le llamaba así porque era descendiente de Agag, rey de los amalecitas, enemigo ancestral de Israel. Esta historia de enemistad la podemos leer, la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos 17 y 18, cuando los amalecitas quedaron como enemigos de Israel. Y vamos a leer un poco a ver qué nos dice esta cita bíblica. Dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que habían detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. La escalada de este conflicto entre Amán y Mardoqueo llegó a tal magnitud que Amán decidió armar un complot para exterminar y matar a todos los judíos que habitaban en el reino. Amán convenció al rey de emitir un decreto de genocidio y utilizó la técnica de echar suerte. En la Biblia dice de echar puro. De ahí es de donde proviene la fiesta Purim, echar suerte. Echaron suerte para elegir la fecha de la masacre. Así fue que sucedió. En el libro, en el capítulo 3 de Esther, en el versículo 7 al 10, dice así: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Para nuestros tiempos o para nuestro calendario gregoriano es aproximadamente para el mes de marzo, los primeros días de marzo. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Ageo, enemigo de los judíos. Amán le estaba ofreciendo de su fortuna 10,000 talentos de plata a cambio que le permitieran matar a los judíos. Amén. Al enterarse Mardoqueo de este decreto, Mardoqueo rasgó sus ropas, se vistió de cilicio, se echó cenizas. Este acto representa una profunda tristeza y amargura del alma y del espíritu. Cuando los judíos o el pueblo de Israel rasgan sus vestidos, eso significa que están o simboliza lo que es el dolor y el luto que guardan en su corazón, en su espíritu. Cuando dicen que se viste de cilicio, es que ellos se colocaban una tela de pelo de cabra muy áspera e incómoda que lastima la piel. Eso es lo que significa vestirse de cilicio.
echarse cenizas en la cabeza o sentarse encima de ellos. Es una forma de mostrar arrepentimiento y de reconocer que nosotros somos polvo y ceniza delante del Elohim. Todo el pueblo todo el pueblo judío, cuando escuchó este decreto, todos reaccionaron en esta forma, en este sentir, con luto, con ayuno, con lloro y lamentación. Dice la palabra que esto fue un clamor colectivo pidiendo a Elohim misericordia y salvación. Nada más aquí podemos ver que, imagínense ustedes que ustedes sepan que van a ser exterminados por un decreto. Esto causa dolor, causa tristeza, causa en tu corazón destrucción. Dice en el capítulo 4 del libro de Esther que Mardoqueo le hace saber a la reina Esther todos estos acontecimientos. Ya para este momento Esther era reina. Mardoqueo le hace llegar una copia del decreto promulgado con la finalidad de que ella, siendo la reina, se presentara ante el rey e intercediera por su pueblo. Esther le responde de esta manera a Mardoqueo en el capítulo 4 del versículo 11 al 17. Dice así: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Así le dice Esther, le manda a decir a Mardoqueo. Mardoqueo le dice: no pienses que escaparás de en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, le dice. Y Esther le responde a Mardoqueo, le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y dice la palabra que entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y yo aquí quiero destacar 4 aspectos importantes que hizo Esther. El primer aspecto es que Esther hizo una oración con propósito. Esther conocía las leyes de su país, del país. Sabía el riesgo que estaba corriendo. Estaba en juego su vida. Pero también conocía por sus antepasados las hazañas y el gran poder que tenía Elohim, su Elohim. La oración de Esther era una oración intencional, era específica. Quería un propósito, había un propósito ahí. Ella pudo pensar en ese momento: si voy a mi Elohim, que todo lo puede, Él podrá revocar la sentencia de mi pueblo y traer salvación a Israel. Cuando ella activó o propuso esta oración con propósito, ella estaba activando un arma espiritual poderosa que es la oración. El segundo aspecto que nosotros podemos ver en Esther
es que hizo una convocatoria, llamó a convocación. Nótese que ella no estuvo sola clamando ni se metió en la habitación sola a orar. Ella organizó a todo el pueblo que estaba en la provincia de Susa para que intercedieran junto con ella. Ella sabía el poder que tenía un clamor congregacional, un clamor de varios juntos en un mismo sentir. Ella conocía por sus antepasados, ella conocía al Elohim que sacó con mano fuerte y extendida a Israel de la esclavitud egipcia. Ella también podía recordar cuando Miriam, la hermana de Moisés, junto con Aarón y el pueblo, se humillaron, clamaron y pidieron perdón en Egipto, siendo ellos esclavos y sin esperanza alguna. Allí se reunieron todos, se reunieron niños, mujeres, hombres, ancianos, todos a una sola voz. Con el mismo sentir, con un mismo sentir, clamaron en voz alta a su Creador, a su Elohim. Y la palabra dice que el Señor oyó y tuvo misericordia de ellos, porque tenemos un Elohim vivo. Amén, amén. En Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Aquí está el poder del acuerdo, lo poderoso que es cuando un pueblo, cuando una familia, cuando una congregación se une para orar por un propósito en específico. Segunda de Corintios 7:14 también nos dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, amén, así es. Otro aspecto, el tercer aspecto que me llama la atención de Esther, es que presentó sacrificio de ayuno. Su oración iba acompañada de sacrificio. Ella no se presentó con las manos vacías, no, con sacrificio. 3 días de ayuno sin comer ni beber, solo clamor, humillación, cilicio, cenizas, reconociendo que solo somos polvo, que sin la presencia, sin la gracia de nuestro Elohim, nada somos. En Isaías 58 nos deja ver cuál es el ayuno que no agrada a Elohim. Y dice así la palabra. Elohim le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Sin embargo, andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? ¿Les parece conocida estas palabras en nuestras vidas, hermanos? Que nuestras oraciones no son a veces contestadas en el tiempo que nosotros pedimos, en el tiempo que nosotros necesitamos. Y llegamos y decimos, no, es que el Señor no me oye.
No, es que el Señor no tiene oídos. No, es que yo no le importo. Es que ya lo he hecho de mil y una maneras. Es que llevo años y no me responde. Nuestro Elohim tiene oídos, nuestro Elohim tiene ojos. Y nuestro Elohim responde. Su respuesta a veces es sí, a veces es no. Pero aquí nos está diciendo qué es lo que sucede. En el día de ayuno, seguimos en el versículo 3, dice, en el día de ayuno ustedes hacen negocios, maltratan a sus trabajadores. Ese día discuten, se pelean, se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esta manera. Este tipo de ayuno no me agrada para nada. Así dice la Biblia. Estoy leyendo la Biblia, la TLA, la que es en la lengua, como en la lengua nuestra, como de hoy en día. Si nos ponemos a analizar un poco lo que acabamos de leer, Elohim nos está hablando muy claro, audiblemente, no me agrada. Y es aquí cuando tenemos que parar un poco y analizarnos. Si tu oración está siendo alineada a esa palabra que leímos. Si tú estás orando, por ejemplo, en este momento voy a dedicarle a las mujeres. Si tú estás orando por tu esposo, para que se resuelva una situación que hay en la casa tuya con tu esposo o para que tu esposo vuelva a casa. Para que cambie su comportamiento. Pero cada vez que lo ves, le peleas, le gritas, lo miras mal, le reprochas. O quizás si estás orando por un hijo en drogas, en alcohol u otro problema, y no hayas tú cómo Elohim pueda contestar o escuchar, o sientes que tu oración no está siendo escuchada. Analiza cómo lo recibes. Analiza qué le dices, qué le transmites tú con tus palabras, con tu conducta. ¿Estás hablando a tus seres queridos? ¿Estás hablando con palabras de vida o de muerte? ¿Cómo pretendemos que nuestras oraciones y nuestros sacrificios tengan respuesta si no nos estamos alineando a las ordenanzas y lo que realmente le agrada a nuestro Elohim? Cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que estar limpios delante del Padre o procurar estar en paz y en santidad. Así que tenemos que empezar a dejarnos de peleas entre hermanos de la congregación, peleas en familia, entre la familia, peleas entre los que están afuera, dejar los maltratos, las maledicencias, los golpes. Y más bien llenémonos y procuremos practicar en todo tiempo lo que son los frutos del Rúa. Amén, amén. ¿Cuál es el ayuno que agrada a Elohim? En Isaías 58, 6 al 9 dice así: el ayuno que a mí me agrada es el que liberen a los presos encadenados injustamente, el que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Leemos el versículo 8 y dice: los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Elohim. Si me llaman, yo les responderé.
Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, estoy aquí. Ese es el sacrificio de oración y ayuno que Elohim que Elohim oye y que recompensa. Amén, amén. Y el cuarto aspecto que yo veo es la determinación de Esther. Esther solo tuvo 3 días para orar y ayunar. Esther no puso su vida en manos del rey. No, no, no. Ella puso su vida en manos del Altísimo, de su Elohim, que fuera la voluntad de él en su vida. Que si tuvo miedo Esther, yo me imagino que sí. Yo lo hubiera tenido. Por supuesto que sí. Pero ella fue valiente y determinada. Por eso Esther dice en el capítulo 4, versículo 16, me presentaré delante del rey y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Después de este ayuno, la palabra dice, las escrituras nos dicen que ella obtuvo gracia delante de su esposo el rey. En ese momento, la reina Esther le hace conocer al rey los planes y el decreto de exterminio que había sobre ella y su pueblo. Al final, Amán fue descubierto y llevado a la horca por orden del rey Asuero. El decreto de sentencia fue roto y gracias a la valentía de Esther, un pueblo unido en intercesión se salvó de la muerte del remanente que estaba en Persia. Y por eso es que esta es la fiesta de Purim que se celebra con alegría y con gozo el pueblo recordando esta hazaña que pasó en este tiempo en los días de Esther y Mardoqueo. Dice la escritura en Esther 8:1, dice que el rey le entregó a Esther la casa de Amán, terminando nuestro tema de hoy de Purim. Las transferencias le hizo transferencia de los bienes de posesión, le entregó tierras, siervos, esclavos, ganados, tesoros acumulados, fueron traspasados legalmente a Esther. En Isaías 58:12 dice así, reconstruirás las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán a ustedes reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Y quiero dejarte este mensaje. Si tú tienes problemas en tu vida, en tu casa, si tu casa está en ruinas, si tu vida está en ruinas, tú puedes ser hoy un reparador o una reparadora de los muros de tu casa o de los muros de tu vida. Solo tienes que alinearte y entregar tu vida a Yahoshua el Mesías, nuestro Mesías. Orar con una oración de propósito y esperar en que Él haga su obra en ti. Él está dispuesto a ayudarte y lo más importante de todo es que Él tiene un plan de salvación para tu vida. Mi Señor les bendiga, nuestro Elohim de los cielos, y les deseo felices fiestas de Purim.